Hola, ¿cómo estamos mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Regresamos recargados y dispuestos a seguir aprendiendo matemáticas. Es importante en ocasiones en algunos de los temas establecer un contexto teórico que nos permita entender un poquito más esos ejercicios que vamos a realizar. Este es el caso el día de hoy de la introducción al tema de estadística. El día de hoy vamos a empezar con la definición de qué es la estadística. Quizás algunos pues han escuchado acerca de qué se refiere cuando hablamos de estadística. A lo mejor pues obviamente lo primero que se nos viene a la mente es decir, pues un valor, un número, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a explicar en qué consiste, cuál es la función de la estadística como tal. Y es una ciencia que se encarga de estas 6 acciones, como recolectar, organizar, resumir, presentar, analizar y sobre todo interpretar datos para poder obtener conclusiones. Y de alguna manera estas tareas pues describen un poquito esa metodología que vamos a ir siguiendo. Obviamente pues hablar de cada una de ellas, por ejemplo en la primera de ellas, que es la recolección de datos. Normalmente cuando hacemos un estudio estadístico, la primera parte medular pues es cómo voy a obtener la información sobre la cual pues voy a hacer el estudio, ¿no? Entonces ahí donde utilizamos algunas herramientas que ahorita más adelante vamos a citar, en la cual pues establecemos, por decirlo de alguna manera, un objetivo de la información que nosotros buscamos obtener a través de ese estudio. Entonces la recolección es una parte súper importante porque pues de ahí parte todo. En el segundo punto, la organización es pues algo muy común, en donde decimos, bueno, ya recolectamos, ya obtuvimos toda la información, que sigue clasificarla, organizarla. ¿Cuál es la finalidad de establecer esa organización? Llegar a una tercera etapa, que es el resumen. A través de resumir la información, nosotros ya vamos filtrando algunas características de la información, las categorías, las frecuencias, el tipo de dato, algunos elementos que nos permiten identificar lo que obtuvimos. El cuarto punto pues es básicamente el presentar la información. En esta etapa, aunque pareciera una de las etapas finales, es una etapa que yo le llamaría como intermedia, ya que cuando nosotros presentamos la información que obtuvimos, básicamente lo único que hicimos es organizarla y de alguna manera ponerla a disposición para que pueda ser, ahora sí, analizada. Y esa parte creo que es una de las más relevantes, ya que a través del análisis de la información empezamos a ver ciertos patrones, ciertas deducciones, da de alguna manera pie al siguiente paso, que es la interpretación. Entonces en la interpretación nosotros podemos ir de alguna manera estableciendo estas inferencias, estas deducciones de los datos que nos van a ayudar a llegar a un último paso, que son las conclusiones. Las conclusiones básicamente ya son ciertos patrones que yo de alguna manera obtuve en el análisis, que me dicen ciertas cosas acerca de esa información que obtuvimos. Si en el estudio existe un cierto patrón hacia un rango de edad que realiza mayor o menormente esas tareas o ese análisis, que la verdad pues puede ser muy variable de las cosas que estemos analizando, pero ya empiezan a desprenderse de ahí esa información. Entonces todas esas observaciones pues las vamos así concluyendo, y de alguna manera toda esa lista de conclusiones nos va a servir para poder llegar a una etapa final, que es la toma de decisiones, ¿no? Que iremos explicando más adelante. Básicamente esa sería la razón de ser de un estudio estadístico, ¿no? Llegar a una parte donde pueda concluir una serie de elementos que me ayuden a poder tomar de una manera muy sencilla decisiones. Vamos a establecer, por ejemplo, 2 clasificaciones en las cuales podemos dividir la estadística. Una es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva básicamente se encarga de todas estas tareas, pero en la estadística descriptiva no se hacen conclusiones. Y la estadística inferencial pues básicamente, como su nombre lo dice, pues va a ser aquella parte que me va a ayudar a establecer inferencias, suposiciones en base a la información. Aquí te preguntarás, ¿qué es una población? O sea, ¿cómo podremos definir una población? Pues aquí tenemos un concepto muy breve en donde decimos que la población es un conjunto de individuos sobre los cuales se realiza el estudio estadístico. Dentro de un estudio estadístico hay como 2 líneas, ¿no? Por una parte, cuando yo lo voy a realizar, tengo 2 alternativas. La primera sería establecer el estudio directamente sobre toda una población. Imagínate que tú estás en
una escuela y esa escuela está formada por 6 grupos, ¿no? Entonces el estudio estadístico se va a hacer sobre toda la escuela, entonces ese sería toda la población de estudiantes de una determinada escuela, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de poder señalar esta parte de qué es una población. Entonces son un conjunto de individuos que forman parte de un estudio, en este caso estadístico. Ese sería el concepto de población. Y hay 2 tipos de poblaciones que aquí mencionamos: poblaciones finitas y poblaciones infinitas. ¿Qué son las poblaciones finitas? Las poblaciones finitas básicamente es una población sobre la cual voy a hacer el estudio, pero que se puede contabilizar. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer un estudio de 1000 estudiantes de una institución académica. Otra sería, voy a hacer un estudio acerca de la visita de personas a un museo durante el primer trimestre del año. Aquí la característica es que siempre conozco la cantidad o el valor numérico del estudio que voy a hacer. Y por otro lado, las infinitas pues es algo que no puede terminar. Por ejemplo, podría ser la cantidad de estrellas que existen, o si vas a hacer un estudio sobre, por ejemplo, sitios web, la cantidad de páginas web que pues hay en la red, que desde el punto de vista de un usuario pues quizás pues nadie sepamos, ¿no? Como tal, son elementos que podríamos decir que son infinitos, ¿no? Dentro del concepto de población a veces se desprende un concepto que es el concepto de muestra. La muestra se dice que es un subconjunto de la población. Entonces, cuando realizamos un estudio estadístico, lo podemos hacer de una población, un conjunto completo de todo el sistema que estoy analizando, o de un subconjunto, o sea, una parte de la población, que sería la muestra.